Bueno, continuamos con la segunda parte de el tema 6 sobre las organizaciones estatales. Ahora vamos a ver en específico los vínculos teóricos que se utilizaron para establecer formas de explicación del origen de las organizaciones llamadas estatales, ¿sí? Eh, Obviamente vamos a intentar recurrir nuevamente a los modelos explicativos de formación del Estado de acuerdo a la división de idealistas y materialistas y las lógicas subyacentes en cada una de las explicaciones sociales, ¿sí? Y vamos a ver que esta tarea es un poco difícil y más cuando nos acercamos a las investigaciones de las últimas décadas, ¿sí? El primero de los modelos idealistas, y quizás es el primero de los corpus teóricos que se utilizaron para dar explicaciones en cuanto al surgimiento del Estado, fue el evolucionismo, ¿sí? El estudio de las ciencias sociales es abordado por el evolucionismo a partir del siglo XIX y se basa en la observación empírica y en un método causalista. Esta investigación justamente se desarrolló con la ayuda de observaciones etnográficas que surgían justamente de los avances imperiales, de la ocupación de nuevos territorios, obviamente a partir también de narraciones y registros históricos, filológicos y también los incipientes hallazgos arqueológicos de la época. El objetivo consiste en formular enunciados por parte del evolucionismo, enunciados que tengan formato de ley, ¿sí? Que orienten la explicación del comportamiento humano y de la misma forma que las leyes de la evolución natural lo hacen con las especies vivas, ¿sí? Entonces, a partir de esto se ha reconocido en el evolucionismo quizás dos de los más importantes, hay tres, pero todos son los destacados que vamos a mencionar ahora, que es, por un lado, el trabajo de Louis Henry Morgan, que desarrolla su punto de vista evolucionista social a partir de la división y él es como que él lo instaura y luego se vuelve algo muy impregnado en nuestro léxico, que fueron las sociedades salvajes, las sociedades bárbaras y las sociedades civiles, ¿sí? Morgan se apoya un poco en los escritos de Darwin y lo que va a desarrollar en su explicación es que las sociedades se basan sobre todo en este decurrir evolutivo y sus logros se basan en la tecnología, en las innovaciones y en la producción, ¿sí? Morgan se acercaría a una concepción de las sociedades bastante cercana al materialismo si no fuera por el fuerte componente idealista que tiene, que sustentaba el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque para Morgan el motor de la sociedad es de la evolución, y el motor del cambio social es la lógica humana, o sea, lo que promueve el surgimiento de los procesos inventivos independientes en diferentes lugares del mundo, y todo eso lo vincula al desarrollo de la inteligencia y tiene que ver justamente al cambio en la concepción de la tecnología por parte de los hombres. Esto lo ubica más hacia un terreno idealista, ¿sí? Posteriormente al evolucionismo surgen una serie de intelectuales críticos frente a esto, donde justamente lo que se le critican es esta necesidad que tiene el evolucionismo de ver desarrollos independientes a lo largo del mundo, y lo que dice el difusionismo es que no se trata de esto, sino de que la premisa es que las poblaciones humanas siempre tienden a permanecer reacias al cambio, estáticas, y que ese cambio cultural solo se explica mediante la invasión o sustitución de un pueblo sobre otro, ¿sí? Esto se asiste justamente a la época justamente de las construcciones de las primeras cronologías locales y regionales a partir de la identificación de lo que se conocían como fósiles tipo, ¿sí? Podrían ser un tipo de cerámica, un tipo de espada, un tipo de algún artefacto o instrumento o alguna tecnología en particular, y justamente que se descubrían en estos sitios arqueológicos y que
muchas a veces se construyen a partir de artefactos que estaban descontextualizados, por ejemplo, colecciones particulares en museos. Por ejemplo, acá en América el difusionismo nació justamente como un rechazo del evolucionismo cultural, y surge en el seno de la antropología norteamericana de la mano de Franz Boas y sus estudiantes. Yo acá les puse una imagen de un conjunto de platos con borde alto, se conoce como platos troncocónicos o pucos, ¿sí? Y estos platos corresponden, por ejemplo, a un tipo de decoración cerámica que se asimiló a una cultura, la cual se estableció que en un principio había surgido por una situación de difusión de esta cultura, ¿sí? Es la reconocida como cultura de la Wada. Franz Boas no tiene un rol muy importante en cuanto a la teoría del Estado, en cuanto a su uso teórico dentro de la arqueología, pero sí, bueno, tuvo un papel en cuanto, por un lado, que sentando las bases y reconociendo lo que fue el relativismo cultural, ¿sí? la necesidad de centrarse en las peculiaridades más que en las regularidades de cada sociedad, algo que hacía el evolucionismo, trataba de ver qué cosas eran regulares y no qué cosas las diferenciaban. Y si bien, como les decía, no tuvo un impacto en la teoría sobre el Estado, pero sí contribuyó justamente a la instauración del Estado norteamericano o la concepción de un Estado-nación norteamericano de Estados Unidos, ya por sus trabajos con los pueblos originarios y también el concepto de raza, ¿sí? O sea que estuvieron al servicio de la asimilación cultural de este país, pero bueno, era solo, se los traía para mencionarlo. Fue un gran antropólogo. En la década de los 40, ¿sí? Acá es donde vemos el surgimiento, esto ya lo hemos visto para el caso del tema 4 y 5, surgen dentro de la antropología y en consecuencia en Estados Unidos la arqueología, un desarrollo que viene a contraponerse a lo que se conocía por aquel momento como escuela normativa o histórico-cultural, que tenía mucho, casi todas sus bases en el difusionismo como motor de cambio, ¿sí? El neoevolucionismo social va a proponer algunos cambios a las viejas ideas y va a tratar de organizar desde otra perspectiva el desarrollo de las sociedades, ¿sí? O sea, ustedes ya saben que los principales investigadores fueron Leslie White y Julian Stewart. Para White, lo más importante en el progreso de las sociedades fue justamente el proceso de acumulación de energía en los sistemas culturales. Eso es algo que White, muy influenciado por la teoría de la cibernética y obviamente por la situación económica y política en la cual Estados Unidos se convertía en una potencia real mundial a través del manejo de la tecnología, con la creación de la bomba atómica, las radios, los microchips. O sea, todo esto hacía que la tecnología era un factor muy, muy importante a tener en cuenta. Entonces, lo que decía White es que la cultura se convertía primariamente en un mecanismo para almacenar energía y hacerla trabajar al servicio del hombre. Entonces, estos sistemas culturales iban a cambiar a lo largo del tiempo a medida que acumularan más energía. Entonces, para él, claramente que la agricultura y el manejo y la organización política que conllevaba la agricultura y el sedentarismo iba a llegar a llevar a formas más complejas de organización social, ¿sí? En el caso de Stewart, también en armonía, en consonancia con lo que decía White, las regularidades en las sociedades sedentarias de diferentes ambientes se podían descubrir a partir de un núcleo de cultura, una especie de esencia que era inmanente en las sociedades prehistóricas, y que estos elementos culturales eran básicamente los tecnológicos, ¿sí? Para Stewart, dichos elementos representaban como un medio de adaptación de la sociedad al ecosistema que le había tocado vivir. Entonces,
Así, Stewart define, define las siguientes etapas: caza y recolección, agricultura incipiente, el periodo formativo, pero del Estado, el floreciente regional, conquistas iniciales, las épocas oscuras y las conquistas cíclicas. Desde el 5 al 7, es donde vamos a encontrar los elementos del Estado. Para esto, Stewart lo que va a considerar un elemento clave, obviamente, es el proceso que le da la irrigación. Claro, Stewart estaba muy influenciado por los trabajos de Carl Wittfogel, que él propone lo que se conoció después como la hipótesis de despotismo oriental, en el cual las sociedades de Oriente Medio van a estructurarse en su creciente complejidad y organización social a partir de la coordinación de grandes obras de riego para generar excedentes por parte de estos protoestados, ¿sí? Para esto obviamente era necesaria la existencia de un control de una élite sobre las obras de irrigación y principalmente los canales. Entonces esto ayudaba a la centralización política y consecuentemente la aparición del Estado. La derivación del neoevolucionismo social en la arqueología vino de la mano de la arqueología procesual, o la llamada nueva arqueología, que estaba liderada por Binford, Flannery, Redman, Patty Joe Watson, Steve LeBlanc y muchos otros, ¿sí? Que Flannery ya lo dije, perdón, y que crecientemente esta corriente tiene un auge en los años 60 y después hacia finales de los 70 empieza a ser, y ya inicios de los 80 empieza a ser muy criticada y por diversas razones que vamos a ver ahora. Los principales antropólogos que influyen las categorías fueron Morton Fried y Elman Service, ¿sí? Fried lo que propone es un modelo evolutivo que ya un poco lo reconocimos, que es de 4 tipos de sociedades y están divididas según los criterios de la diferencia de estatus, ¿sí? Que son igualitarias, jerarquizadas, estratificadas y estatales, ¿sí? Estatales es como el punto ya donde la diferencia de estatus, de edad y sexo ya no existen. Freud expresa la existencia justamente de la coerción en las sociedades estatales. Ya nos vemos dónde se está planteando, dónde se está parando Freud. Y Freud define al Estado como la organización del poder de la sociedad sobre una base distinta del parentesco. Habría que pensar hoy en día y la meritocracia, pero bueno. Entre sus tareas más tempranas está el mantenimiento del orden en general, pero sin poderse separar de él está la necesidad de mantener el orden de la estratificación. Entonces, lo que dice Freud es que esta coerción, que es el mantener el orden general, fíjense que son todos conceptos que ya vimos desde dónde los arrastramos, de dónde estamos trayendo esto, está relacionado y gira en torno a la conversación de la conservación del estatus de algunos miembros de la sociedad. Obviamente Morton Freud está parado dentro de un modelo coercitivo idealista, ¿sí? La secuencia evolutiva de Freud está apoyada justamente por los trabajos de Salins, que él hace Salins es un antropólogo que estudia las sociedades cacicales del Pacífico, entre los mayores aportes de este investigador, ¿sí? Por su parte, Service mantiene las categorías que usa Freud, pero lo que va a incidir es en los orígenes del gobierno, que en realidad él lo que va, en cuanto a las diferencias del estatus, él lo que va a hacer hincapié es en la institucionalización del liderazgo centralizado. Es el momento en el cual se reconoce el líder, la clase dominante, las élites, y se desarrolla obviamente las funciones administrativas y se convierte esto en una aristocracia hereditaria, ¿sí? Estamos hablando de los primeros estados. Entonces, de esta forma, él lo que va a rechazar es el concepto de Estado como fuerza represiva de preservación, de regulación de riqueza, ¿sí? Así como también las teorías de conflictos de clase y de conquista.
La explicación de Service es que el primer sistema de gobierno funcionó para protegerse de sí mismo y no para proteger a una clase o un estrato, ¿sí? Consecuentemente, el liderazgo sería la única forma de llegar al Estado. Acá vemos esta intención teleológica de que hay la necesidad de llegar hasta este tipo de organización. Desde la perspectiva de Service van a existir una serie de pasos y requisitos por los que todas las sociedades deben atravesar para llegar a la cima de su desarrollo, que será única y inexorablemente, obviamente, el Estado. ¿Sí? Acá es donde, echando manos de las corrientes postcoloniales, tranquilamente vamos a ver una teleología directa a interpretar el pasado americano en base a los cánones de la modernidad, ¿sí? Vemos lo que Service no ha hecho más que hacer, es, redundante, es tratar de respetar los esquemas evolutivos de los predecesores y tratando de naturalizar la dominación de una clase por la otra en la prehistoria a través del desarrollo del liderazgo de la jefatura. La formación consecuente del Estado no es más que una cuestión de aumento de la complejización y de las previas relaciones sociales, dándole una explicación lógica y natural, regresando hacia las explicaciones idealistas, humanistas y naturales ya desarrolladas en la ilustración, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Ken Flannery, por su parte, también compartirá las mismas categorías evolucionistas, pero hará un énfasis en la ecología, y de hecho no hace más que una síntesis de los trabajos anteriores desde una perspectiva ecológica cultural, ¿sí? Acá sí tenemos en cuenta a dónde estamos parados. Bueno, con las propuestas, Fried con las sociedades estatales, acá, lo que le estoy marcando, Service con los estados y Flannery también con los estados. Para mostrarles una explicación que se ha utilizado recurrentemente y es como un ejemplo de la aplicación de estas propuestas, incluso desde la ecología cultural, es la que es defendida por Robert Carneiro, que en los 70, él atribuye los cambios sociales y el desarrollo del Estado a presiones demográficas que tienen que ver con la circunscripción ambiental, como por ejemplo sería un pequeño valle en el cual tiene pocas tierras agrícolas, y que la situación empujaría a las poblaciones a las conquistas de nuevos territorios para resolver justamente la carencia de tierras, ¿no? La guerra es la consecuencia de todos estos incrementos demográficos en relación con el ambiente y será otro factor que se tomará en cuenta para la explicación de la evolución social. Entonces, para otro contexto también lo que él ha propuesto son otro tipo de factores como la concentración de recursos y la circunscripción social. Por ejemplo, para mostrarles una pequeña explicación de lo que sería la circunscripción ambiental de Carneiro, es analizando esta situación del crecimiento hipotético en los valles de la costa peruana, las aldeas de dos valles que están separadas por una montaña. Acá tenemos los valles, acá hay un cordón montañoso, tenemos dos conjuntos de aldeas. Hay un crecimiento poblacional que da lugar a más aldeas, algunas de estas en tierras marginales, ¿sí? En los bordes. Imaginen que el cauce va por la parte más baja. Esto empieza a aparecer en las dos, empiezan a haber rivalidad entre las aldeas y entre los valles, ¿no? Eso empieza a generar nuevos acuerdos, nuevas etapas de conflicto entre los valles. Esto va a generar el dominio de una aldea sobre otras, que a su vez va a generar centros de jefatura, ¿sí? Y por último, una jefatura domina a las demás, ¿sí? Acá tenemos las jefaturas, perdón, en amarillo, ¿sí? ¿Lo están viendo en amarillo? Ahí. Y una jefatura que finalmente que domina a las demás y se crea un Estado, ¿sí? Esto sería como el modelo, obviamente totalmente resumido y muy breve, hasta un poco caricaturizado, pero en definición del trabajo de Carneiro, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Les dije que esto llegaba hasta los años 80. Bueno, ¿qué pasa de los 90 hacia el presente?
Desde los 80, las críticas justamente han ido todas hacia las concepciones neoevolucionistas propuestas por la arqueología procesual, ¿sí? Obviamente, muchos incluso de estas propuestas había que denominarlas como autocríticas, porque muchas provienen de investigadores que eran procesuales y que abandonaron las clases de lectura de evolucionistas, ecológicas, y se pasaron a leer libros sobre la posmodernidad. Esto no se trata de de planteamientos que están radicados en la arqueología de habla inglesa, ¿sí? Y que también como también lo fueron los del procesualismo, ¿sí? Estos toman fuerte de filosofías estructuralistas, postestructuralistas, neomarxismos, teorías de la acción, de juegos, propuestas filosóficas, de todo orden y corte. Y a esto nos aproximamos en realidad más que algo que los una, hay una clave que es la mayoría que critica a la nueva arqueología. ¿Sí? En esta gran bolsa de gatos lo que podemos pensar es que lo que más hacen es criticar a la nueva arqueología. Algunas de las críticas son bastante bien fundamentadas y muy interesantes. Primero, entonces, más que este postprocesualismo, lo que podríamos llamar es como un antiprocesualismo, digamos, porque comparte una serie de planteamientos que vamos a exponer a continuación. Primero, las sociedades no son totalidades orgánicas que se organizan por el equilibrio interno y la adaptación al medio circundante. Esto era algo que el procesualismo y a partir de la evolución insistió, y sobre todo con la ecología cultural insistió en mucho, ¿no? Las sociedades, dicen los postprocesualistas, son conjuntos de individuos con conjuntos de intereses encontrados y que persiguen objetivos particulares, ¿sí? Por otro lado, dicen, las sociedades no se fundan necesariamente en el consenso entre sus miembros en pos del bien común. Acá obviamente hay un rechazo a y como una inclinación hacia lo que son los modelos conflictivos, coercitivos y en desmedro de los modelos benevolentes, ¿sí? Dicen, la conducta de los sujetos no está programada por el sistema, tampoco existe un sistema como un orden monolítico. Los individuos tienen la capacidad de cambiar las normas sociales, de subvertirlas mediante su acción en los contextos situacionales en los que viven, y la inestabilidad y el conflicto son la norma y no son una excepción patológica, ¿sí? Y obviamente que la manera de investigación también va a ser distinta. ¿Por qué? Porque la orientación de la arqueología procesual, que era bastante clasificatoria, basada en tipos, se considera agotada y es insuficiente para captar las múltiples dimensiones de lo social en la historia. Esto tiene muchísimo de algo interesante. El empeño por establecer generalizaciones también se va a considerar contraproducente, esta idea de encontrar leyes y que dicten por dónde pasan todas las sociedades. Primero lado, porque justamente desenmascara la uniformidad, digamos, que pretenden y muestra la riqueza de los matices y de las relaciones que tienen lugar en estos contextos, ¿sí? Y parten también de la consideración de que el arqueólogo es un intérprete ideológicamente orientado y que trata de incidir en el contexto político actual. Esto también es muy, muy interesante. Y de igual manera se trataría de narrar cómo los individuos y los grupos del pasado construyeron su mundo, ¿sí? Las aproximaciones críticas también han mostrado gran interés en tratar temas relacionados con el origen y la consolidación de las desigualdades, así como el funcionamiento de los primeros estados. Entre las contribuciones recientes tienden la mayoría a centrarse en trayectorias históricas que son concretas, los mecanismos por los cuales se imponen sectores unos sobre los otros, el papel de la ideología, la competencia y la atención. Esto ha llegado incluso a cuestionar y a proponer el abandono de la categoría de Estado, es decir, de dejar de hablar de Estado para designar el objeto de investigación arqueológica, y se han empezado a utilizar expresiones más laxas como primeras unidades políticas complejas o estructuras de autoridad generalizada o grupos corporativos de mando. Hay toda una serie de intenciones de abandono de la categoría, y con esto lo que se trata es de evitar la reificación del Estado y la consideración implícita como ese centro organizador
omnicomprensivo y de reorientar la investigación mediante conceptos más flexibles como constitución de la autoridad, gobernanza, poder, que permiten trazar en una forma concreta la expresión dinámica que le atribuye a las relaciones políticas, ¿sí? Entonces, la política en estas nuevas aportaciones de los tiempos postprocesuales es la emplazada en el centro del equipo teórico, ¿sí? La caja de herramientas, y parece que, como lo han dicho Lul y Micó, si lo podríamos poner un eslogan, esto diría: muerte al Estado, viva la política. ¿Sí? Así sería como la definición. Entonces esto ha cambiado la forma de abordar y definir la política, ya que la inestabilidad del conflicto es lo que impera, ¿sí? Y la política obviamente se entiende como ese escenario dinámico y decisivo de relaciones humanas donde se dirime el curso de la historia. En este escenario, el protagonismo obviamente va a caer en la figura del individuo o bien en grupos de individuos unidos por una afinidad, y a esto lo van a empezar a llamar como facciones, estamentos, lobbies o algo parecido, digamos. El gobernante acá va a perder la centralidad con estos, y van a empezar a surgir los protagonistas como olvidados de la historia, como esclavos, campesinos, artesanos, prostitutas, todo tipo de personajes oprimidos, y a todo esto se les atribuye la capacidad de tomar de decisiones y de actuar. Entonces son agentes que obran estratégicamente según lo que les dicta su subjetividad. Entonces se abandonaron los big men, ¿sí? del neoevolucionismo, y van a surgir todos los reyes, los jefes, y ahora lo que se va a tratar de observar son las estrategias que hacen los acumuladores, los líderes emergentes, los hombres cabeza o los emprendedores, y obviamente en función del número de sus seguidores, de sus followers que arrastran, ¿no? Entonces acá es donde, por ejemplo, hay algunas cosas que se están utilizando, que lo vimos para el caso de jefaturas, como lo que propone Carol Cramley con la heterarquía o las sociedades transigualitarias, ¿sí? Respaldado por una interpretación crítica de los datos etnográficos que recurren que una vez recurrieron en el funcionalismo, pero hoy se proponen para captar otros escenarios, lo cual es una crítica bastante mordaz, que también hacen muy interesante, que hacen Vicente, Lul y Micó, ¿sí? Los autores que lo tienen en bibliografía. La arqueología lo que ha mantenido, sin lugar a duda, es una dependencia en cuanto a la antropología para basarse en las propuestas teóricas, ¿sí? Y la mayoría de estos casos siguen proveniendo de Estados Unidos. Una y otra vez el diagnóstico y el remedio nos viene desde estos grandes tanques de pensamiento, ¿no? Los think tanks de las potencias mundiales, ¿sí? Entonces, lo que ahora están proliferando es una serie de interpretaciones que están basadas en el pensamiento post-estructuralista y en la teoría de juegos y en la estructuración, ¿sí? Lo que nos dice Lul y Micó es que tenemos que ser conscientes de dónde nos sitúan los planteamientos. ¿Por qué? Ciertamente se puede argumentar que en muchas acciones humanas se da cierto margen de elección individual, pero también es cierto que muchas otras dicho margen es bastante reducido, ¿sí? O sea, esa capacidad de elección y de capacidad de acción es muy reducida, ¿no? En cualquier caso, el abanico de posibilidades depende de las posibilidades que sean factibles, ¿sí? Es decir, que hayan sido producidas o existan las condiciones materiales para hacerlo. Lo cierto es que ninguna elección puede llevarse a término si no son realizables sobre cosas hechas, es decir, producidas o capaces de ser producidas bajo las condiciones. El abanico variable de las elecciones en la acción política y en el uso y el consumo individual se reduce cuando consideramos a los individuos que nos presenta la arqueología postprocesual en el momento en que se produce. Es decir, que cuando han construido efectivamente el escenario y las condiciones que permitan que ellos mismos puedan plantearse tomar o no una decisión. ¿Por qué? Porque uno pierde toda libertad para obrar según sus deseos particulares, porque la producción siempre depende de otros en el marco de la división de la tarea, ¿sí? ¿Por qué?
En el momento de producir, uno en sí mismo carece de la libertad de decidir qué se produce, cuánto, cómo e incluso hasta quién. Entonces yo dependo también de las capacidades que tengo. La producción es lamentablemente un hecho cotidiano e insoslayable y es tanto colectivo y como individual en su realización, ¿sí? La posición de cada cual en la organización de la producción también determina las posibilidades de consumir dentro de la distribución de lo producido. Por tanto, eso también determina tu vida y las condiciones de tu libertad, ¿sí? Privilegiar la dimensión política por encima de otra al investigar el funcionamiento de las sociedades supone asignar a los sujetos una capacidad de acción determinada por la voluntad subjetiva, o sea, una agencia que lo puede todo, ¿no? Supone justamente considerarlos como que son protagonistas exclusivos de su futuro, sin más límite que las voluntades de los demás actores que están en juego. Y esta ontología también, si lo vemos de cerca, se basa justamente en una ficción. ¿Por qué? Porque una sociedad que está formada por individuos que hacen política, pero que no producen las condiciones materiales que toda política necesita para ser efectiva, son individuos ideales, ¿sí? Esto es quizá la base de lo que han planteado los modelos materialistas, ¿sí? Al tratar de asumir las sociedades a partir de otras condiciones de existencia, ¿sí? En el materialismo, y con esto nos metemos a la relación del materialismo, la arqueología y el Estado, no nos queda otra que observar los trabajos de Child. Él reconoce y da el progreso, como se llamaba en ese momento, la evolución humana, no deja de tener un bagaje evolutivo, mediante las revoluciones económicas de la historia, ¿sí? En lo que se refiere al Estado, Child lo que sostiene es que el origen del Estado es el evidente conflicto de intereses económicos entre lo que él llamaba una reducida clase social dominante, ¿sí?, con las visiones más clásicas, que se va a anexionar a una mayor parte, que se va a apropiar de una mayor parte del excedente social, y la gran mayoría en la cual la va a dejar limitada al nivel de la subsistencia, que está excluida de los beneficios espirituales de esta nueva civilización, ¿sí? Los trabajos de Child fueron los precursores y por muchos años fueron el puntapié para el estudio de el cambio social, sobre todo en el pasado, ¿sí? Sobre todo con este trabajo. Yo les recomiendo a cualquiera de todos que, si sos historiador, antropólogo, arqueólogo, que lea El origen de las civilizaciones. No tiene desperdicios. Esto en corriente del materialismo no estuvo en la arqueología influenciado por otras corrientes hasta la llegada de lo que se conoce como la arqueología social latinoamericana, que surge de una reunión que se realiza en Teotihuacán, en donde se da un puntapié a lo que sería la intención de generar un corpus teórico y una suerte de lineamiento de la práctica profesional, y desde un lineamiento ideológico, político también, para los países latinoamericanos, y optan por recurrir al materialismo histórico por su capacidad de crítica, de observar la realidad no solo pasada, sino también presente de América, ¿sí? Sobre todo de Latinoamérica, con esa definición, ¿sí? El primero y quizá uno de los más importantes autores, pensadores que influyen en esta corriente va a ser Luis Lumbrera. Él tiene un trabajo que se llama Acerca de la aparición del Estado, que también lo van a tener en bibliografía, y él dice que el Estado es una expresión jurídica, o sea, es un constructo de leyes, es la expresión jurídica de las relaciones de poder que se establecen en una sociedad que está dividida en clases, ¿sí? Entonces, hay una sociedad dividida en clases que marcan la desigualdad entre los grupos dentro de la misma sociedad, y que se estructuran bajo relaciones de poder que quedan expresadas en leyes, son reconocidas, y que eso constituye el Estado, ¿sí? Para Lumbreras, la propiedad es uno de los elementos más relevantes y es el punto de partida material para la creación y la existencia de las relaciones sociales asimétricas,
¿sí?, que se establecen entre la sociedad. De ese modo, trata de fijar las condiciones de existencia material del Estado y lanza una hipótesis para la correcta determinación en el campo arqueológico. ¿Cómo identificamos un Estado?, dice Lumbreras. Bueno, con la determinación de las causas y las condiciones de existencia que deben comenzar estableciéndose la naturaleza y el carácter de las relaciones sociales que hacen, ¿sí? Entonces, la expresión jurídica, que sería la propiedad, debe permitirnos a su vez calificar la naturaleza diferencial de ellas. Es decir, dicho en otras palabras, es quién tiene acceso a la propiedad. A partir de eso podemos empezar a determinar la presencia y la identificación de un Estado. Entonces el proceso de investigación es conocer las condiciones históricas y el desarrollo de la propiedad para allí derivar hacia el tipo de relaciones diferenciales que se derivan de ello, ¿sí? Si las cuestiones de principio son válidas, esto va a permitir identificar al Estado y fijar las condiciones de existencia. No podemos empezar por analizar, determinar un Estado y luego las condiciones de existencia. Primero tenemos que ir en la inversa. En los últimos años, la teoría después respecto al Estado y junto con la corriente fue bastante abandonada en los 80 y 90, sobre todo por la carga crítica que tuvo que ver, y obviamente con las filiaciones políticas partidistas y la persecución de los marxistas y obviamente críticas infundadas y que no fueron muchas veces respondidas, y por más de 3 décadas permaneció sin muchos exponentes que pudieran generar trabajos. En las últimas 2 décadas han surgido algunos intelectuales que están trabajando desde esta nueva postura, porque había sido ya desechada como obsoleta, pero en realidad es resultado de otro tipo de circunstancias. Uno de estos exponentes del materialismo histórico y de la corriente de arqueología social latinoamericana es Henri Tantalian, el cual plantea que él lo hace para el caso de lo que se conoce como Wari, ¿sí?, de la sociedad Wari, y él plantea que en la institucionalización de las desigualdades sociales se da la estructuración de la sociedad en base a una división clara entre productores y no productores. Entonces, un Estado supone la existencia de una contradicción objetiva entre 2 grupos sociales antagónicos, clases sociales, de los cuales uno domina y controla la producción y distribuciones de los bienes materiales. Entonces ahí es donde se da la explotación. En este sentido, un Estado es la consolidación sancionada y reproducida de una nueva organización de relaciones sociales en las cuales un grupo minoritario de la sociedad se distancia de la producción básica y se dedica a manipular, a controlar y a consumir el trabajo social de la población a la que tiene sujeta, ¿sí? Entonces, una forma de manipulación social en este contexto claramente es la religión, ¿sí? Por eso a esto es cuando Tantalian él se refiere con el surgimiento de los estados teocráticos. De hecho, o sea, él dice que los estados en los Andes y la construcción de los estados tiene que ver sí o sí con el surgimiento de la religión o del manejo del ritual y de la cosmovisión a partir de la religión, ¿sí? Bueno, por último, la arqueología marxista española, con el caso de Lull, de Vicente Lull, este intelectual, que él lo que plantea es que el Estado es el resultado de una determinada trayectoria social que se caracteriza por la institucionalización, la afirmación y el mantenimiento de diferencias socioeconómicas dentro de la sociedad. Es una manifestación de un producto de diferencias entre los intereses de la sociedad, y que son diferencias que no se pueden reconciliar, y es la perpetua contradicción de clases, ¿sí? El Estado aparece en el lugar y en el momento que las contradicciones de parentesco son elevadas a un nivel social global, ¿sí? Todas esas relaciones que se mantenían como desigualdades sociales dentro de, por ejemplo, las estructuras como los cacicazgos, bueno, acá se lleva a un nivel
global y se genera esa situación de soberanía, ¿sí? Entonces la primera forma de explotación socioparental es transformada y mantenida bajo una triple explotación económica, social y política que es propia de los estados, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos llegado con el manejo en arqueología. Vamos a continuar posteriormente viendo algunas de las problemáticas o de las temáticas de los problemas del estudio de los estados en arqueología y una parte de determinación de las cronologías en cuanto a los estados para el caso de las dos áreas nucleares y finalmente unas conclusiones. Así que bueno, continuamos en la próxima clase.